En el verano de 1963, un grupo de estudiantes afroamericanas del Spelman College, en Atlanta, se sentaron en una cafetería segregada del centro de la ciudad, desafiando abiertamente las leyes de Jim Crow. Entre ellas estaba Alice Walker, futura autora de El color púrpura. Inspiradas por los ideales de justicia y resistencia que su profesor, Howard Zinn, les enseñaba en clase, estas jóvenes desafiaron la injusticia con la fuerza de la acción colectiva. Zinn, un profesor de historia poco convencional, no se limitaba a las aulas. Durante sus años en Spelman, alentó a sus estudiantes a cuestionar el mundo que las rodeaba, a luchar por sus derechos y a nunca aceptar las narrativas oficiales que justificaban la opresión. Fue despedido por la universidad precisamente por su postura radical, por animar a sus alumnas a involucrarse activamente en el movimiento por los derechos civiles, un riesgo que asumió con la convicción de que la neutralidad ante la injusticia no es solo insuficiente, sino peligrosa. Howard Zinn creía que la historia no debía contarse desde los grandes salones de poder, ni desde las plumas de los vencedores, sino desde las voces de aquellos que resistieron y lucharon, los esclavos, las mujeres, los trabajadores, los indígenas. Para Zinn, el verdadero acto revolucionario no era solo cuestionar el presente, sino reescribir el pasado. Y es esta idea la que exploraremos hoy. ¿Qué significa contar la historia desde abajo? ¿Cómo nos afecta aceptar las narrativas oficiales? ¿Y qué papel jugamos en esta trampa de la neutralidad que Zinn tanto criticaba? La obra más influyente de Howard Zinn, La otra historia de los Estados Unidos, es una denuncia contra la historia tradicional. Según Zinn, esta historia, contada desde las alturas del poder, no es objetiva ni imparcial. En lugar de reflejar la verdad, sirve como herramienta de legitimación, justificando la opresión y perpetuando el dominio de unos pocos sobre las masas. Propone una narrativa distinta, una que comienza desde abajo, con las historias de los esclavos, los obreros, las mujeres y los indígenas. Para él, estos grupos marginados no son solo víctimas pasivas del sistema, sino agentes de cambio que, a pesar de su invisibilidad histórica, han impulsado las grandes transformaciones sociales. Zinn rechazaba la idea de que la historia pueda ser neutral. En sus propias palabras, no puede ser neutral en un tren en movimiento. Con esta metáfora, ilustra que la neutralidad no solo es imposible, sino que equivale a tomar partido por el statu quo. Cuando los historiadores o las instituciones eligen no cuestionar las estructuras de poder, están avalando, aunque sea implícitamente, las injusticias que éstas producen. Este principio puede parecer abstracto, pero Zinn lo llevó a la acción. Durante su tiempo en Spelman College, una universidad históricamente negra, se enfrentó a la administración al apoyar públicamente a sus estudiantes en protestas y sentadas contra la segregación racial. Su despido en 1963 fue una prueba más de que tomar partido por los oprimidos no está exento de consecuencias. Una de las grandes contribuciones de Zinn fue la idea de historia desde abajo, que busca dar voz a quienes fueron ignorados por la narrativa oficial. Por ejemplo, en lugar de glorificar a Cristóbal Colón como un explorador heroico, Zinn expone cómo la llegada de los europeos al continente americano trajo consigo genocidio, esclavitud y explotación masiva. Esta perspectiva no pretende destruir los mitos nacionales por el simple hecho de hacerlo, sino mostrar cómo estos mitos perpetúan desigualdades en el presente. En su obra, explora movimientos como la lucha de los trabajadores en el siglo XIX, el movimiento feminista, el sufragismo, los derechos civiles y las protestas contra la guerra de Vietnam. En cada caso, rescata las historias de quienes se resistieron, mostrando cómo sus luchas individuales formaron parte de movimientos más amplios que transformaron la sociedad. Un ejemplo emblemático, que ilustra cómo la resistencia no surge de actos aislados, sino de movimientos organizados, es la lucha de los trabajadores en la huelga de Flint en 1936, conocida como la huelga Sit Down, en las fábricas de General Motors en Michigan.
A menudo se narra como una revuelta espontánea de obreros, exigiendo mejores condiciones laborales. Pero Howard nos muestra que esta fue una acción profundamente planificada, con años de preparación previa por parte del sindicato United Auto Workers. Los trabajadores, en su mayoría inmigrantes, y personas sin experiencia previa en organización política, enfrentaban jornadas interminables y condiciones laborales peligrosas. General Motors, en su afán de maximizar beneficios, mantenía políticas de despidos arbitrarios y bajos salarios, mientras reprimía cualquier intento de sindicalización. Sin embargo, estos obreros no eran meramente víctimas. Inspirados por años de pequeños actos de resistencia y organizados en secreto por miembros del United Auto Worker, decidieron tomar control de su destino de una manera radical: ocupar físicamente las fábricas. El 30 de diciembre de 1936, más de 2.000 trabajadores bloquearon las líneas de producción en Flint, transformando las instalaciones de General Motors en bastiones de resistencia. Durante 44 días, resistieron el frío, las amenazas de desalojo y las represalias de la policía, con el apoyo de sus familias y la comunidad local, que les enviaban comida y mensajes de aliento desde el exterior. Esta huelga no solo paralizó la producción de General Motors, sino que demostró al país entero el poder de la organización colectiva. Para Zinn, este evento representa un ejemplo perfecto de cómo la historia desde abajo puede redefinir la narrativa oficial. La huelga no fue un simple enfrentamiento entre obreros y corporaciones. Fue un recordatorio de que incluso los actos más desafiantes surgen de redes de solidaridad y una preparación estratégica. En lugar de aceptar las condiciones impuestas por las élites, estos trabajadores eligieron resistir, mostrando que las pequeñas acciones coordinadas pueden convertirse en eventos históricos transformadores. La desobediencia civil no es una invención moderna. Ha sido un acto profundamente humano desde que las primeras sociedades comenzaron a establecer normas que, en algunos casos, oprimían más de lo que protegían. En esencia, la desobediencia civil surge de una lucha interna entre la conciencia y la ley, entre lo que es considerado justo por el individuo y lo que es impuesto por el poder. Los primeros registros de desobediencia civil organizada se remontan a tiempos antiguos, cuando Sócrates decidió aceptar su sentencia de muerte en lugar de huir. No era sumisión, era una declaración de principios. Si las leyes de la ciudad no se discuten, no hay lugar para la filosofía. Esta idea de aceptar las consecuencias de resistir, no como un acto de desafío infantil, sino como un llamado a reformar lo establecido, ha inspirado generaciones. En la modernidad, figuras como Gandhi, Martin Luther King Jr. y Nelson Mandela transformaron la desobediencia civil en una estrategia colectiva. Pero, más allá de los nombres icónicos, esta resistencia tiene raíces profundas en la vida cotidiana. Cada vez que un grupo de personas se niega a aceptar condiciones injustas, ya sea en sus trabajos, en sus comunidades o en sus naciones, la desobediencia civil cobra vida. Y, lo más importante, redefine lo que significa justicia. La historia, como suele contarse, es un relato incompleto y muchas veces deliberadamente sesgado. Las mujeres, a pesar de su papel crucial en prácticamente todos los movimientos sociales, han sido sistemáticamente relegadas a las notas al pie de página de los grandes relatos históricos. Pero, ¿es posible entender la historia sin ellas? La respuesta es un rotundo no. Imagina por un momento una sociedad donde el trabajo invisible que realizan las mujeres nunca existió. El cuidado de los hijos, la transmisión de la cultura, la resistencia desde los márgenes. Este vacío pone de manifiesto cómo el mundo que conocemos se sostiene gracias a esas contribuciones, que con frecuencia no reciben reconocimiento. En lugar de limitarse a los roles tradicionales, las mujeres siempre han sido agentes de cambio, aunque sus nombres no aparezcan en los libros. La resistencia no siempre tiene lugar en las trincheras. También ocurre en las cocinas, en las fábricas, en los campos.
Es ahí donde surge la fuerza de lo colectivo, donde las narrativas heroicas se convierten en historias de solidaridad. La propaganda no solo moldea la percepción, moldea la realidad. Es un arma que actúa en silencio, penetrando nuestras mentes y configurando lo que creemos sobre el mundo. Sin embargo, a diferencia de las guerras abiertas, no siempre vemos los campos de batalla de la propaganda. ¿Quién decide qué información llega a nosotros? ¿Cómo se filtran las voces que no encajan en la narrativa dominante? La respuesta está en el control del relato. Pero lo más inquietante es que, a menudo, somos cómplices de este sistema. Consumimos titulares, compartimos información sin verificarla, y contribuimos a amplificar narrativas que no cuestionamos. En este contexto, la propaganda no es solo un mecanismo de los gobiernos. Es una herramienta que permea las dinámicas sociales, económicas y culturales. El racismo no es un acto aislado, es un sistema. Se perpetúa en las instituciones, en las leyes, en las actitudes cotidianas. Pero, sobre todo, se alimenta del silencio. Al no hablar de las injusticias, al no enseñar sobre los movimientos que las combaten, la sociedad valida estas estructuras. Hablar de racismo sistémico no es una tarea cómoda. Nos obliga a examinar nuestras propias creencias, a cuestionar cómo nos beneficiamos o sufrimos bajo estas estructuras. Pero es un acto necesario, porque solo al enfrentar estas realidades podemos imaginar un futuro diferente. Las luchas laborales son un recordatorio de que ningún derecho se concede voluntariamente. Siempre se conquista. Los movimientos sindicales y las huelgas no son caprichos. Son el resultado de generaciones de trabajadores que se negaron a aceptar la explotación como norma. En cada huelga, en cada manifestación, se encuentran las huellas de una resistencia que se niega a ser silenciada. Pero la lucha no termina. En un mundo donde las condiciones laborales siguen deteriorándose, la pregunta no es si debemos luchar, sino cómo podemos hacerlo de manera más efectiva. Debemos reflexionar sobre lo que significa tomar partido. No se trata de adoptar posturas extremas sin reflexión, sino de reconocer que cada decisión, cada palabra, cada silencio, tiene un impacto. La historia no es un proceso neutral. Las estructuras que gobiernan nuestras vidas fueron diseñadas con intenciones específicas, y muchas de ellas no contemplan la equidad ni el bienestar colectivo como principios fundamentales. La verdadera trampa de la neutralidad radica en su comodidad. Nos permite pensar que no somos responsables, que las grandes batallas no nos incumben. Pero, como Sin argumenta, las pequeñas acciones de cada individuo se acumulan hasta formar las corrientes que cambian el curso de la historia. Un voto, una protesta, un acto de solidaridad. Todos estos gestos, aunque parezcan insignificantes, son los ladrillos con los que se construyen los movimientos. Piensa en los grandes cambios sociales, los derechos civiles, el sufragio femenino, las jornadas laborales de 8 horas. Ninguno de estos logros fue el resultado de la neutralidad. Fueron alcanzados por personas comunes que eligieron no conformarse, que se atrevieron a cuestionar, a resistir y a construir algo nuevo. Personas que entendieron que, en un sistema diseñado para el beneficio de unos pocos, la verdadera justicia no puede provenir de las estructuras existentes, sino del esfuerzo colectivo por transformarlas. En este punto, cabe recordar las palabras de Sin: no puedes ser neutral en un tren en movimiento. Nuestra sociedad es ese tren, y cada uno de nosotros es un pasajero con la capacidad de decidir hacia dónde quiere dirigirlo. La neutralidad es el equivalente a permitir que otros elijan por nosotros, a consentir que las mismas fuerzas que perpetúan la desigualdad sigan avanzando sin resistencia. La historia no es solo el relato de los vencedores, es también la lucha constante de los oprimidos por ser escuchados, por recuperar su dignidad, por existir plenamente en un sistema que tantas veces los ha invisibilizado. Al recordar esto, entendemos que la neutralidad no es solo un acto pasivo, es, en muchos casos, una complicidad activa con la injusticia. Entonces, ¿qué podemos hacer?
Primero, rechazar la idea de que nuestras acciones individuales no importan. Segundo, educarnos constantemente, cuestionar las narrativas dominantes y dar voz a quienes han sido silenciados. Y, finalmente, tomar partido, incluso cuando hacerlo sea incómodo, incluso cuando parezca que nuestras contribuciones son pequeñas. El legado de Sin no es solo una crítica al sistema, es un llamado a la acción. Nos recuerda que la historia está viva, que la construimos a diario con nuestras decisiones, y que, al final del día, la verdadera neutralidad no existe. O estamos del lado de quienes buscan justicia, o, por omisión, apoyamos a quienes se benefician de su ausencia. La memoria de los oprimidos no es un simple eco de su sufrimiento, sino un testimonio vivo de su resistencia, un recordatorio de que cada pequeña victoria, cada acto de coraje frente a la injusticia, es parte de una corriente más grande que nunca cesa de fluir. La historia nos enseña que los cambios significativos nunca vienen de la pasividad o la neutralidad, sino de aquellos que, con su voz, su acción y su fe en lo posible, se atreven a desafiar lo establecido. No podemos esperar que la justicia florezca en silencio, ni que la igualdad surja espontáneamente del poder. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, porque al final, el mayor crimen no es el mal cometido por unos pocos, sino la indiferencia de muchos que lo permitieron.